Bienvenidos al análisis de hoy, lunes 3 de febrero. El título, Cambiando la actitud típica. La pregunta A nos dice, ¿de qué se enorgullecían los fariseos? En el libro de Lucas, capítulo 18, los versos del 9 al 12, nos muestran que los fariseos confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. Se enorgullecían de sus ayunos, sus diezmos y sus obras religiosas, creyendo que por eso eran superiores y mejores que el resto. Los fariseos pensaban que por su larga trayectoria en la fe, esta le daba derechos superiores a los demás ante Dios, considerando que su obediencia externa les aseguraba el favor divino y veían con desprecio a los gentiles. Sin embargo, Jesús demostró que Dios no premia la autosuficiencia religiosa, sino la humildad de corazón. En el espíritu de profecía se nos señala que los judíos se resistían a la idea de que los gentiles tuvieran acceso a las mismas bendiciones que ellos. Esta actitud orgullosa les impedía aceptar la gracia de Dios. La pregunta B nos dice, ¿cómo ilustró Jesús la obra del Espíritu Santo en el corazón? San Juan capítulo 3, verso 8 nos muestra que el Espíritu Santo actúa como el viento, que no se ve, no se toca, pero sus efectos son evidentes. El nuevo nacimiento espiritual no es algo que podamos fabricar con nuestros esfuerzos. Así como el viento sopla libremente, el Espíritu Santo transforma el corazón de manera misteriosa, pero real. En el espíritu de profecía nos muestra que la conversión no siempre ocurre de manera instantánea. A veces, Dios trabaja en el corazón de a poco, hasta que llega un momento decisivo en el que la persona se entrega completamente a Cristo. En la pregunta C, nos cuestiona lo siguiente. ¿Cómo se graban en el corazón las impresiones divinas? El libro de Isaías, capítulo 30, verso 21, Jeremías, capítulo 42, verso 13, y Mateo, verso 16 al 17, se nos dice que Dios nos guía a través de su Espíritu, las Escrituras y la predicación de su palabra. Las impresiones del Espíritu Santo pueden llegar a ser de diferentes maneras, meditando en la palabra de Dios, escuchando tal vez un mensaje o un sermón, experimentando situaciones que nos acercan a Dios. En el espíritu de profecía se nos muestra que las personas pueden llegar a pensar que su conversión es repentina, pero en realidad es el resultado de un proceso en el que Dios ha estado trabajando por mucho, mucho tiempo. En el contexto histórico, los fariseos eran líderes religiosos muy influyentes en la sociedad judía. Creían que su estricta obediencia a la ley los hacía mejores a los demás. Sin embargo, su confianza en las obras los alejó de la verdadera fe. Nicodemo, siendo fariseo, tuvo que desaprender muchas de sus creencias para aceptar el mensaje de Jesús. ¿Cómo aplicamos esto el día de hoy? No podemos depender de nuestras buenas acciones para ser salvos. La verdadera fe nace de una relación profunda con Dios, no de rituales religiosos. Debemos permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, incluso cuando no entendamos completamente esa obra que se está realizando en nosotros. Que el Señor te bendiga.